Tiempo de opinar, tiempo de debatir, es tiempo de abrir el diálogo en Milet Radio. Todas las voces, todas las opiniones. Comenzamos con esta Mesa de Diálogo. Queridos amigos, como siempre es un gusto saludarles en este su programa Mesa de Diálogo, ya es la edición número 4 de la Mesa de Diálogo, 4 programas que hemos venido conduciendo mis compañeros de Grupo Milet y su servidor cada semana, y siempre es un gusto que nos permita hacer estas mesas de debate, de análisis, pues en vías de lo que se vivirá el próximo 2 de junio en estas elecciones que todo el mundo dice, las elecciones históricas del país, pues claro, cada vez somos más y cada vez hay más votos y pues cada vez son más complicadas, pero bueno, pues por eso tratamos aquí cada semana de darle a usted la carnita, la sustancia de lo que se ha venido llevando a cabo a lo largo de la semana, a qué se han venido enfrentando los candidatos y hacia dónde vamos, para que usted tome la mejor decisión cuando llegue a esta casilla electoral el 2 de junio y sepa por quién votar y tenga usted pues el sustento de que el candidato de su elección sea el mejor para el bien del país, que eso es lo que más cuenta en todo esto. En fin, esta noche estamos de gala porque dos grandes amigos, dos grandes analistas, dos grandes expertos de la radio. Me da muchísimo gusto porque cuando uno está con personalidades de este nivel, hasta chiquito es, la verdad me da muchísimo gusto que esté con nosotros el doctor Mario Rosales Betancur, analista en temas político-electorales, con una gran trayectoria, profesor de tiempo completo en la UAM, Azcapotzalco, miembro también de la AMPER, sí es cierto, Mario. Bienvenido, señor, muy buenas noches. Al contrario, un honor estar aquí contigo, José Luis, y desde luego compartiendo con mi amigazo, al que espero que tú presentes. El gran amigo, el gran Jorge Santa Cruz. Querido Jorge, gran periodista, conductor de radio, profesor también. Ni tengo que leerlo porque ya más o menos es su trayectoria, mi querido Jorgito. Qué gusto volver a ver después de haber sido colegas allá en Radio 13, tantos años y tanto que le hemos aprendido a don Jorge. Muchas gracias. Pepe, muchísimas gracias a Mario, porque los tres compartimos aquella frecuencia. Sí, exactamente. También. Yo estuve en varias ediciones. Fundador. Me tocó, fíjate, como detalles curiosos, Jorge Santa Cruz estaba transmitiendo el momento del asesinato de Luis Donaldo Colosio y yo llegué corriendo con Carlos Ramos Padilla y nos aventamos toda la noche transmitiendo esa noche especial allá en Radio 13. ¿Qué tiempos aquí en la radio? Y en Radio 13, que era una época muy bonita. Pero bueno, pues miren, estamos aquí en Grupo Milet ahora, que es una estación también fantástica, con una audiencia formidable. Y analizando esto que es el 2 de junio, yo quisiera empezar, si ustedes me lo permiten, por un panorama muy general, primero con cada uno de ustedes, de cómo está el panorama electoral para el 2 de junio. ¿Cómo pintan las cosas, Mario? Mira, yo creo que lo que mal empieza, mal va a acabar. Yo lo que veo en este proceso electoral es demasiada violencia. Violencia tanto física, los crímenes, o sea, ese asesinato, por ejemplo, de la candidata en Celaya, y mucha violencia también en la manera de agresión en las campañas. Por ejemplo, pues el utilizar el espacio del Senado para presentar un video de el hijo de una candidata, pues claro, pues alcoholizado, pero no se están violando derechos también ahí, o se están haciendo cosas. O sea que la campaña, en lugar de ser propositiva, de tener elementos que nos hagan pensar en votar por la mejor persona, pareciese que le están encaminando a vote por la menos mala. Insistir en que la otra es peor, o el otro es peor, o esta tiene estos defectos. Y eso, pues lo único que está provocando, y yo lo veo porque doy clases con muchos jóvenes que están en la duda, es de que dicen, es que pues tan mala la pinta como la colorada, y eso desalienta, desmotiva. Entonces yo creo que esta campaña basada en la parte sucia, en donde lo que nos acordamos es de que, no sé, Claudia Sheinbaum se equivocó y iba a decir corrupción, o que este asunto, o que se le acusa de esto, se le acusa de esto otro, de que sí es esta religión. Cosas que no son importantes y descuidamos lo que realmente es importante. La otra cosa que veo es de que yo siento que al final todo mundo va a salir triste. Todo mundo de alguna manera va a perder. Yo platicando con personas de Morena, les preguntaba algo muy simple. ¿Creen ustedes que Claudia Sheinbaum es mejor que Andrés Manuel López Obrador? Y la mayoría trataban de no responder, pero al final aceptaban que no. O sea, a diferencia de los gobiernos priistas donde
había una sucesión en la que el presidente decía quién se designaba, pero daba la idea de que no, va a seguir lo bueno, pero va a corregir lo malo y va a ser mejor. Ahora, aún los morenistas no creen que Claudia Sheinbaum sea mejor que López Obrador. O sea, no creen que pueda tener esa capacidad de fuerza, de propuesta, de liderazgo que tiene. Entonces, aún ganando, pues siempre va a haber la idea de que no va a tener el control, que el que va a seguir mandando pues es el expresidente, y por más que insista, no, yo no me voy a meter, yo me voy a ir a... No, lo va a terminar haciendo. Esa es la duda, entonces, y esa es la incertidumbre, y esto es un defecto, porque una de las cosas reales es que si alguien va un segundo piso por el mismo camino, pues solamente llega al mismo destino. Sí, claro. Don Jorge, ¿cómo está el panorama? Mira, coincido con Mario en el sentido de que es un panorama oscuro. Terminaba Mario su comentario hace unos segundos señalando que Claudia Sheinbaum, aunque no lo dijo con esas palabras, que Claudia Sheinbaum representa la continuidad. Es más, me atrevo a decir, su servidor se atreve a decir que ni siquiera es la continuidad, sino es el dejar que López Obrador siga gobernando a través de ella. En palabras más simples, un maximato. Mario y un servidor de ustedes lo hemos platicado varias veces. Bien pudiera darse el caso incluso de que si llegare a ganar Sheinbaum limpiamente la elección, las encuestas públicas dicen eso, que bien podría hacer ella lo que hizo Calles para permitir que Álvaro Obregón buscara la reelección. Si llega Claudia Sheinbaum al poder, que es muy probable, tendrá encima de ella una figura jurídica, Mario no me dejará mentir, que es la de la revocación de mandato. Entonces, bastaría con que las huestes de López Obrador sigan las órdenes del jefe supremo para sacar a Sheinbaum de Palacio. Si Sheinbaum opta por mandar, por hacerse con el poder, entonces, y entrar en una desobediencia con el jefe supremo, se anticipa conflicto. Y si se mantiene como una empleada del actual presidente, se anticipa conflicto, y cierro con 3 ideas. 1, a la hora de que grabamos este programa, de que estamos transmitiendo, mejor dicho, este programa, ya van más de 183,000 muertos en lo que va del sexenio de López Obrador. 2, la deuda del país sí se ha incrementado, y esa deuda no ha ido a mejorar el sector salud, no ha ido a mejorar el sector educativo, no ha ido a propiciar la creación de empleos. Se ha pedido muchísimo dinero para las prestaciones, para los programas asistenciales. ¿Para comprar votos? Para comprar votos. Entonces, para el siguiente año, la escasez de recursos económicos será acuciante. Y por último, ¿quiénes, le pregunto a tu amable audiencia, a ti, a Mario, quiénes permitieron la llegada de López Obrador al poder? Puedo decir que el PRI, puedo decir que el PAN, puedo decir que el PRD. Y finalmente, sea el resultado que fuere, ganarán o los de antes o los de ahora, que finalmente pertenecen a un mismo sistema. Un servidor piensa que el sistema político mexicano ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Decía 180,000, un poco más de 180,000 muertos por el crimen organizado, y más o menos 93 políticos desde precampañas,
intercampañas, campañas que han sido asesinados, como el caso de Celaya. Que la gente no se da cuenta de esto, Mario. O sea, al ver la inseguridad que tenemos, al ver que no hay medicinas para niños con cáncer, al ver que estamos viendo una situación complicada, o sea, que la transformación ha sido para lo malo en muchas cosas, la gente seguirá pensando en que Claudia Sheinbaum es la mejor opción. ¿Qué es lo que hace que la gente no recapacite? Mira, el aspecto que hay que tomar en cuenta es que el voto es algo emocional. Es algo como que pareciese, se vuelve algo dogmático. Es, por ejemplo, tú le vas a la América y aunque la América pierda, aunque la América, vas a estar con el América. Y eso es lo que está sucediendo. Hay quienes se dan cuenta de todas esas fallas, de todos esos errores, pero siguen porque votaron y ganó su candidato creyendo en él, aunque no se dé. Esto, por ejemplo, Voltaire en una obra que se llama Cándido, lo refleja muy bien. Tiene una idea, todo lo que sucede está bien, y le pasan 1000 cosas terribles y sigue insistiendo en que todo lo que sucede está bien. Ese es un primer aspecto, o sea, el aspecto de que tiene un voto duro, basado en que, pues, los programas sociales, o porque estaba en el astargo de la situación anterior, y ese voto duro no lo pierde. También hay otro voto duro, el mismo López Obrador ha creado, que son los antis. Entonces, la mayoría del voto que va a tener Xóchitl Gálvez va a ser voto anti López Obrador, sí, más que voto por ella. De repente yo he oído propagandas muy interesantes que dicen, yo no creo que Xóchitl represente el 100% de lo que quiera, pero sí sé que Claudia Sheinbaum representa el 100% de lo que no quiero. O sea, y por otro lado también lo que veo es que esa parte indecisa no se encuentra porque ve una serie de problemas. Ahora lo que sí noto es que sí ya hay muchos arrepentidos. Hay que ver desde, pues, Porfirio Muñoz Ledo, hay que ver personajes muy importantes que se han cambiado. Yo conozco también a muchos jóvenes, adultos, etcétera, que ya pasaron de López Obrador. Aquí el aspecto es de que aún ganando yo creo que va a tener una pérdida porque está poniendo una vara muy alta. Sí. O sea, si vemos el principal eslogan, que es el principal anuncio que está poniendo Claudia Sheinbaum, donde dice, les voy a explicar lo que es el plan C. Se trata de que ganemos no solamente la presidencia, sino la mayoría calificada es lo que necesitan ellos. En la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Situación que es muy difícil, yo diría imposible que logren, por esto que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En primer lugar, si eso se diera, o sea, ¿cuál es el objetivo que tienen? Es acabar con que haya división de poderes. Simplemente habrá un poder, el legislativo hará lo que diga y el judicial se hará la reforma constitucional para acabar con él. Porque eso de elegir a los ministros de la Corte del Poder Judicial es acabar con la autonomía y la imparcialidad del Poder Judicial. Entonces, eso sería muy serio, pero lo que va a pasar es que eso yo creo que no va a suceder. Yo no creo que alcancen la mayoría, es más, que vayan con carro completo, ¿no? Ni siquiera creo que alcancen la mayoría simple, por decirlo, más del 50%. Van a tener, a lo mejor, como sucede ahora, una mayoría con sus aliados, el PT y el Verde. Esto también es otro aspecto que le va a costar mucho a Morena. Incluso su estrategia de que en algunos lados va a poner senadores del Verde distintos, pues va a hacer que el Verde tenga más fuerza, sí, claro, que el P también tenga un poquito más de fuerza. A la hora, ¿qué va a pasar? Pues se va a vender más caros. El PT y el Verde, sabemos, son negocio, son quienes se venden al mejor postor y se van a vender más caros. En el momento que vean que Morena necesita para simplemente una mayoría simple algo, van a tener que decir, pues ¿sabes qué? Dame a mí tal secretaría o dame a mí tal cosa. O sea, yo siento que el resultado de este proceso es que Morena se puede debilitar tanto que pierda algunos procesos electorales muy importantes, incluso posiblemente en la Ciudad de México, como algunas gobernaturas donde la situación pues se está teniendo la seria, y que no logre esa
mayoría calificada ni de chiste, pero a lo mejor ni siquiera la mayoría simple. Déjame ir a un corte, que se nos fue el tiempo rapidísimo, regresamos que tenemos mucho más que platicar. Nos va a faltar tiempo, seguramente. Corte y volvemos aquí a Mesa de Diálogo. Esto es Grupo Milet, Super Estéreo Milet. No tardamos nada, volvemos. Estás escuchando Mesa de Diálogo. En un momento regresamos por Super Estéreo Milet, la radio con poder. Ya estamos aquí de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros aquí, platicando con el doctor Mario Rosales y con el querido Jorge Santa Cruz también, no menos querido don Mario Rosales, los dos grandes analistas. Decía don Mario, querido Jorge, que el voto es luego emocional, ¿no? ¿A quién le corresponde exigirle a los candidatos que nos den propuestas? Porque es cierto, todos son en críticas, en ataques, pero tenemos problemas con el agua, tenemos problemas con las medicinas, tenemos tantos problemas en este país que yo lo veo cada vez peor en muchos aspectos y no vienen estas propuestas. ¿El electorado no tendríamos que exigirlo? ¿O somos los medios, o es el partido, o no vamos a exigirles nada? El exigirle a los candidatos es un derecho, pero a la vez una responsabilidad de los electores. Sin embargo, el electorado en México, y tal vez Mario pueda abundar en ello, se ha desdibujado con el paso de los años. Hoy tenemos distintos tipos de electores. Tenemos, y su servidor lo dirá con todas las letras, ¿no? Tenemos los electores sobornados, los electores comprados por los programas sociales del gobierno. Insisto, esos mismos programas que están consumiendo deuda, que no producen riqueza, pero que sí van a reflejarse en una crisis económica y financiera de no más de un año, ¿no? Tenemos a los electores de castigo, los mencionaba Mario. Estoy seguro de que Claudia Sheinbaum no representa lo que yo quiero, pero sí representa el 100% lo que no quiero. Pero el problema radica sobre todo en los electores indecisos, que no solo se prevé dejen de participar en la próxima elección del 2 de junio, sino que han dejado a los partidos, sean verdes, tricolores, amarillos, de los que sean, hacer y deshacer a su antojo. El porcentaje de abstencionismo en este país, y además de eso, representa una pasividad social que es peligrosísima. ¿Por qué? Voy a tratar de dar 2 o 3 ejemplos de la vida cotidiana, de cómo esa pasividad electoral se traduce en mermas para la vida cotidiana. ¿Quién no ha subido a un transporte colectivo de servicio público en Indios Verdes con rumbo a Ecatepec, con rumbo a las pirámides, con rumbo, etcétera? Y ha sido asaltado. Claro. El no votar, el no elevar la voz, es una complicidad para quienes no son capaces de evitar ese acto criminal. Otra, es que recibo de parte de mi papá López Obrador. Lo he escuchado, un servidor lo ha escuchado. Pero resulta que ese recurso no sale de la bolsa de López Obrador, sale del presupuesto público. De los impuestos que pagamos todos. De los impuestos que pagamos todos. Y no hay en este momento una forma de quitar esos programas asistenciales que yo sepa, ¿no? Y un último ejemplo, Pepe, que tiene que ver también con estas ayudas asistenciales. Tú mencionabas hace un rato a los niños con cáncer, a los niños que padecen cáncer que no tienen medicinas. Pero le pregunto a tu apreciable audiencia, a quienes sean derechohabientes del ISSSTE,
del Seguro Social, de Petróleos Mexicanos, que ya no tienen el Seguro Popular, les entregan cada mes todas sus medicinas. O más aún, y con esto concluyo, a las personas que tienen que solicitar cita cada mes, ¿se las dan? Y la respuesta, me atrevo a decir, que no se la dan cada mes. ¿Por qué? Porque ya los recursos son insuficientes. No hay. Ya no hay. Y déjenme decirles algo, y con esto cierro. Otro factor nebuloso está en Petróleos Mexicanos. Revisemos la deuda de Petróleos Mexicanos para el cierre de 2024 y veremos que incluso superará en 2 veces al Fobaproa. Y no nos dijeron que la gasolina 10 pesos, cuando en la mayoría de las estaciones de servicio 23. Está 23, etcétera. Entonces, la pasividad de quienes no votan permite que los que lleguen al poder hagan y deshagan a su antojo del color que sean, Pepe. Y lo peor de esto es que los que no votan son luego los que se quejan, ¿no? Hay que ir a votar. Y hay algo importante, don Mario. Si mal no recuerdo, la elección donde más ha habido participación fue en el 94, por ahí. Después ha ido cada vez bajando. Y la intención ahora es llegar, ojalá fuera del 80%, pero arriba del 60%. ¿Cómo conseguirlo para que la gente vaya a votar? Y también cómo conseguirlo con los jóvenes. Me decía un compañero de mi hijo en la escuela, no voy a ir a hacer fila. Prefiero ir a hacer fila al antro para entrar al antro que ir a votar, les da flojera. No son atractivos los políticos para los jóvenes. Entonces hay muchos jóvenes que por primera vez tienen este derecho de elección y no lo van a ejercer. ¿Qué falta para convencer tanto a los jóvenes como a aquellos que dicen, ¿para qué voto si ya la encuesta dice que ya ganó Sheinbaum? Pues no voy a ir a votar. Ya, es muy interesante, sobre todo yo lo vivo porque yo trabajo principalmente con jóvenes de 18 a 20 y tantos años. Yo sé que entre los 18 y los 35 se va a decidir la elección. Es un porcentaje muy alto y es un porcentaje en la que la mayoría son indecisos. Son indecisos porque, por un lado, no se dejan convencer con todo y que algunos tengan la beca, etcétera. Segundo, tampoco conocieron todos los males del PRI y se dan cuenta de que esta campañas sucias pues les hacen que sientan que es tan malo lo uno como lo otro. Y además porque hay 3 factores que están interviniendo externos. Por un lado está el crimen organizado. Entonces, uno de los aspectos por los que incluso dices, yo no voy a votar porque tal se hablaba de que va a haber un atentado, de repente por ir a votar hay una bomba, cosas que sabemos que no suceden, pero que de alguna manera tantos crímenes, tanta situación, esta presencia del crimen organizado, de que esté interviniendo en las elecciones, sobre todo locales, de presidencias municipales, etcétera. Sabemos que ahí, pues, el crimen organizado ha puesto los candidatos y si no, pues, seguimos en la historia del plata o plomo. Otro factor que de alguna manera está influyendo externo es el factor internacional, particularmente Estados Unidos. Estados Unidos tiene elecciones después de las nuestras, pero ya los 2 candidatos están utilizando el tema México para sus campañas. Y estamos viendo, sobre todo por el lado republicano, una serie de situaciones que afectan fundamentalmente a los migrantes, a los que quieren ir, a las relaciones con Estados Unidos. Y esto, pues de alguna manera también genera un aspecto de miedo. ¿Qué tal si el señor Trump no se pone de acuerdo con quien gane, con Claudia o con Xóchitl, y hasta dónde van a estar dispuestas estas candidatas a someterse o no? Y sobre todo con la gran dependencia, de repente pues presumimos, ya somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Sí, eso significa más atadura, sí, claro. Que tenemos más remesas, sí, que nuestro peso está fuerte. Todo esto tiene su lado bueno, pero es una cadena de oro. Finalmente nos ata más. Y otro aspecto es hasta dónde, si hubiera un resultado que no le gustara
al poder, porque evidentemente está teniendo un carácter de elección de Estado, una grave intervención en todos los niveles de gobierno en las diferentes elecciones. Y otro aspecto que espanta mucho es, bueno, si no gana el candidato del gobierno, los militares están con él. Sí, claro. O sea, en un momento determinado habría la posibilidad o el riesgo, con el gran control, con todas las cosas que tiene, con el manejo de Tren Maya, de aduanas, que el ejército, pues en un momento determinado, reconozca un triunfo de la oposición. Entonces esas cosas plantean dudas, plantean miedos y hacen que finalmente no se metan. Y muchos incluso hasta, sobre todo, ¿sabes cuál es lo que más les está preocupando a los jóvenes? Su futuro. Sí, claro. Ahorita, saben, voy a terminar mi carrera, pero no voy a tener empleo. Entonces, si gana Morena, a lo mejor consigo a alguien que me coloque en algún lugar. O sigo recibiendo el apoyo. O sigo recibiendo el apoyo de los minis o de primer empleo. Entonces, todos estos aspectos van a... Pero sí yo veo que, por más que hablo con ellos, no quieren votar. Sí. Yo hice una encuesta en mis grupos y solamente 2 o 3 estaban dispuestos a votar de 100, así de radical. Decía don Mario, y esto me ha hecho el crimen organizado, y quería tocar ese tema, Jorge, ¿sí ponen los candidatos? O sea, sí hay estados donde el crimen organizado es tan fuerte que ponen a los candidatos. Sí tenemos un narcopresidente, como dice este hashtag, o sea, ¿hasta dónde está el crimen organizado metido en este país? Y qué tan riesgoso es esto, ¿no? Sí, claro. Mira, no tenemos, por lo menos un servidor no tiene un documento firmado. No hay una evidencia de que la delincuencia organizada ponga y quite a candidatos. O ponga dinero, ¿no? En las campañas tampoco. Pero lo que sí hay son evidencias de que un presidente de la República, en este caso el actual, felicitó a la delincuencia organizada en los comicios intermedios porque se portó bien, porque permitió que las elecciones de 2021 se llevaran a cabo. Sí hay evidencias de que el presidente de la República ordenó la liberación de quien finalmente ya está en los Estados Unidos, de Iván Archibaldo Guzmán, alias, bueno, mejor no digo el alias, hijo de El Chapo Guzmán. Sí hay evidencias de que el presidente no solo se acercó a la madre del Chapo Guzmán a saludarla, muy caballeroso, sino que además, por lo menos en una ocasión, compartió los alimentos con la familia del Chapo. O sea, de todo eso hay evidencias. Un servidor no puede mencionar fuentes, pero un servidor puede asegurar, por ejemplo, que no puedo mencionar la fuente, quise decir, no puedo mencionar la fuente, pero un servidor está en la absoluta seguridad de que existe una orden presidencial que incluso evita a los militares que se puedan defender de los ataques de la delincuencia organizada. Entonces, es muy probable, la probabilidad es altísima de que efectivamente el narcotráfico haya permeado hasta Palacio Nacional y haya permeado hasta la persona del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y este puede ser el talón de Aquiles. Sí, claro. Esta puede ser la debilidad del actual gobierno, una vez que se resuelvan las elecciones de noviembre en los Estados Unidos. Tanto Trump como Biden están preocupados por el tema de la delincuencia organizada. Y tanto Trump como Biden le impondrán a la presidenta que quede condiciones para poderla seguir apoyando.
Déjeme ir una pausa rápidamente y seguimos dialogando de todo el análisis acerca de las elecciones del 2 de junio. Nos falta hablar del debate que va a ser este domingo. Tenemos que platicar qué temas pueden tocarse ahí. Corte, volvemos, no tardamos nada. Estás escuchando Mesa de Diálogo. En un momento regresamos por Super Estéreo Milet, la radio con poder. Ya estamos aquí de regreso en nuestra mesa de diálogo. Mario, también me he encontrado con algunos comentarios de personas que dicen, a ver, la coalición que trae Xochitl Gálvez, ¿no? Formada por 3 partidos que antiguamente, pues, totalmente distintos, ¿no? El PAN conservador con el PRI medio socialdemócrata y el PRD de izquierda. Y hay gente que es muy priista y dice, a ver, yo voy a votar por el PRI, pero pues va a ganar una del PAN y yo no quiero que gane la del PAN. ¿Cómo lograr para la coalición convencer también a este electorado que diga, oigan, a ver, pues al final somos una coalición en contra del partido del gobierno, pero no importa que seas priista o seas panista de hueso colorado o perredista, que está en riesgo el PRD, yo creo, para que puedas mantener, pues para que podamos lograr ganar, ¿no? Yo creo que hemos estado muy pesimistas. Sí. Yo creo que hay algo de optimismo. Y el optimismo es de que, uno, no está totalmente definido. O sea, todavía en este momento, porque las encuestas pueden tener trampas. Ha habido algún tipo de encuestas en las que ya se ve una base de Xochitl. O sea, la posibilidad de que gane Xochitl Gálvez no es posible. Sí, ¿no? O sea, yo creo que todavía hay espacio para el optimismo. Todavía hay espacio para que precisamente evitar lo que muchos de los jóvenes no quieren ir a votar, es que ya está de todos modos, era un poco como antes con el PRI, ¿para qué voy a votar? Todos va a ganar el PRI. No, yo creo que ahora precisamente el que todavía yo veo la posibilidad de que no está todo escrito, que sí es importante la participación, que sí es importante ir a votar. O sea, lo primero que diría es no hay que caer en ya perdimos, ya mejor ni siquiera vamos a jugar, no. Vamos a seguir, a lo mejor ahorita las cosas no pintan tan bien, pero todavía falta de aquí al 2 de junio, todavía se pueden hacer cosas y todavía el resultado puede ser un resultado que no sea tan negativo. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sí participar. Lo segundo, ciertamente está Xochitl en una coalición de partidos que fueron oposición toda la vida, pero pues es un principio que viene desde la vieja Roma. Sí. Los amigos de mis amigos son mis amigos, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. En este caso pues es esto, es el enemigo de mi enemigo. O sea, en este momento el enemigo común es lo que los une. Cierto. Evidentemente tú puedes ser el más pista, pero ¿sabes qué? Entiende, si tú votas fragmentadamente, y eso fue lo que pasó finalmente para que llegara López Obrador, si finalmente Anaya y Mit hubieran ido juntos, a lo mejor la historia hubiera sido diferente. Entonces, yo creo que primero hay que ver si se logra ganar, y segundo, no está mal que haya pluralidad. Sí, ¿no? Porque en un momento determinado, de hecho eso es lo ideal, que haya pesos y contrapesos, que haya acuerdos. Si Peña Nieto, con todos los defectos del mundo, en el Pacto por México, juntó al PRD, al PAN y obviamente al PRI para sacar una serie de reformas, que se puede discutir si fueron buenas o malas. El hecho es que juntó a todos los partidos de oposición, cosa que, por ejemplo, el actual gobierno nunca se ha sentado a platicar, a discutir con los partidos de oposición, sí, ¿no? Cuando el papel de un político es hacer política, no nada más yo dialogo con los míos, y a los demás o se someten a lo que quiero o me opongo a él. No, la política tiene que ser. Entonces, en un momento determinado, el que sean varios partidos, si en un momento determinado llegara a ganar Xochitl o en los gobiernos que ganara pues este conjunto de, pues puede haber pluralidad y eso está bien. O sea, de hecho eso sería lo ideal en nuestro país, un país plural, es un país que no puede haber una sola idea, sí, una sola ocurrencia. O sea, no lo veo mal. Una de las cosas un argumento que han estado utilizando los de Morena, Jorge, desde el presidente, es el tema del fraude. No, es que va a haber fraude, es que va a haber... Llega fuerte el INE, porque si algo ha caracterizado al INE es que son los propios ciudadanos los que
somos árbitros, ¿no? Y contamos los votos y llenamos las actas y las ponen en la puerta de la casilla electoral y se llevan al conteo. Y gracias a este INE llegó Morena al gobierno. ¿Qué tan fortalecido llega después de todo el clima que ha habido desde la época de Lorenzo Córdoba? ¿Cómo van las cosas? El INE, desde el momento en que queda bajo la presidencia de Guadalupe Tadei, que es una morenista convencida, se convierte en un órgano sospechoso. Okay. Por ese solo hecho, la presidenta, que tiene un poder que puede en un momento dado romper equilibrios, pues está en cierto modo a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero por el otro lado, el INE ha sido objeto de una campaña, podemos decir que permanente, de desprestigio por parte del Ejecutivo Federal, que incluso utiliza las mañaneras para desacreditarlo y para desobedecerlo, ¿no? Ahora da sus, entre comillas, clases de historia, muy sesgada, por cierto, y en esas, entre comillas, clases de historia sigue filtrando la idea de voten por nosotros. Entonces, el INE en este instante está debilitado, pero el INE correría un riesgo mortal si Morena y sus partidos satélites logran hacerse con la mayoría calificada, que si no me equivoco son 2/3 partes, Mario, en Senado y en Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque entonces el presidente, simple y llanamente, a través de quien quede, en este caso de su candidata, podría hacer del INE lo que se le ocurra. Recientemente, y con esto, si no tienes inconvenientes, si no hay otra pregunta, concluyo, indagué o traté de indagar algunos datos en el Instituto Electoral de Tabasco, porque ya ves que habrá elección para gobernador en Tabasco y en otros 7 estados. Bueno, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco ha estado cambiando continuamente de página oficial. Ah, miren qué buen dato. ¿Eso qué quiere decir? Pues te ocultan información, sí, claro, simple y llanamente. Entonces, si Morena se hace con las 2/3 partes, con la mayoría calificada, no solo corre peligro el INE, corre peligro el Poder Judicial, que se vuelva simplemente una dependencia como lo fue durante muchos gobiernos del PRI, una dependencia del jefe del Ejecutivo, y habría incluso otras cosas, otras medidas que el público no ha dimensionado, pero entre el paquete de reformas, Mario lo explicaba el otro día, en realidad las 18 iniciativas o 20 iniciativas, pero reforman más artículos constitucionales. Son 83 artículos de 136 los que quiere modificar el presidente. En una de esas reformas va para endurecer la prisión preventiva oficiosa. O sea, basta con que para el gobierno sea sospechoso de algo, incluso porque lo critiques, sí, por ser para que te encierren, claro, ¿no? Entonces también está de por medio la libertad de las personas. Sí. Decías algo muy interesante hace un momentito, Mario, sobre los jóvenes, ¿no? Y ahorita me acordé de un tema que el presidente de la República dijo en la mañanera, y decía Jorge, dan mensajes así medio encubiertos para pedir que voten por nosotros, y decía el presidente, oigan, jóvenes, no voten por la oposición porque entonces van a ser conservadores y corruptos, ¿no? Están incitando al voto de alguna manera, y esto es un acto ilegal también de acuerdo a la Constitución Electoral, ¿no? Claro, y sobre todo lo más negativo es que quienes promovieron toda esa legislación que ahora limita que se haga propaganda por parte del Ejecutivo, por ejemplo, también lo que se hizo en el Senado de hacer propaganda negativa contra Xóchitl, todo eso, de utilizar dinero y espacios públicos para campañas, todo eso quien lo pidió y lo exigió fue precisamente López Obrador.
primero como PRD y después como Morena. O sea, son sus propias ideas, son la frase que fue célebre en su momento, el cállate chachalaca contra Vicente Fox. O sea, él fue el artífice de todo esto. Entonces, lo que se ha dicho siempre, él trató de crear una escalera, de crear una serie de ataduras para llegar al poder, y ahora que ya está, quiere tirar esa escalera, liberarse de esas ataduras y hacer lo que está prohibido en la Constitución. La Constitución es muy clara. Aquí el problema es que no hay forma, en este caso, de callar a la ahora gran chachalaca. Sí. Porque pues de repente sale que quita lo que ya dijiste, ya lo dijo, ya que sirve que lo borres. Y todos los días se cometen actos. Exactamente, todos los días. Y además eso rompe con lo que era la tradición. La tradición era que cuando ya salía el nuevo candidato, el presidente en turno se tapaba. Sí, no, ya no salía, ya no. Y él sigue siendo la noticia. Diario en el periódico, la noticia de 8 sigue siendo López Obrador. Sí. Y a lo mejor Xóchitl y Claudia están en las... y antes no. Antes ya el último informe del presidente, que era el quinto, no el último, pero el quinto, ya salía el candidato, él se guardaba, se tapaba, no hacía comentarios. Sí, no, parece que nos faltan 6 meses. Y ahora el problema está que él sigue siendo el protagónico, insisto. La votación no va a ser, sino estoy con la idea de que siga López Obrador o estoy en contra de que sigan los programas de López Obrador. Sí, Jorge. Muy rápido. No, tenemos tiempo, por favor. Porque no sé cómo andemos de tiempo. Tú me preguntabas del INE y que el presidente alega fraude e incluso amaga con un golpe de estado técnico. Ya van 120 o 127 o 130 veces que habla de golpe de estado técnico. El fraude, por ejemplo, Enrique Peña Nieto ganó su elección o aquella elección, entre otras cosas, no tanto porque se haya resuelto en las urnas, que sí se resolvió en las urnas, pero la ayuda económica, por ejemplo, a través de los monederos de Monex, fue crucial para que Peña Nieto obtuviera la suficiente ventaja y ganara la elección. Ahora va a suceder exactamente lo mismo. Morena debe tener un voto duro de aproximadamente 15 a 16 millones. Pero la cuestión está en si esos 15 a 16, 18 millones le van a alcanzar frente a una oposición que, por ejemplo, en la Ciudad de México se ve que ha tenido una fuerte penetración. Entonces, no se descartaría el triunfo y no se descartaría el alegato de fraude y la descalificación del INE, y algo que no quisiera yo pensar que fuera peor, es decir, un movimiento, una reacción violenta. Que el presidente dirá, es que yo no ordeno nada, pero a mí el pueblo me cuida. Sí, bueno, por un lado. Y por el otro, muy rápido. En función de la prisión preventiva oficiosa, cuando se dio a conocer la serie de números telefónicos de Sheinbaum, de los hijos del presidente, etcétera, la candidata morenista habló de que eso era una muestra de odio. Y ellos, o sea, Morena y sus satélites, califican de odio o de una manifestación de odio odiosa todo aquello que les inconforma, que les disgusta. Bueno, el 5 de marzo pasado, hace un mes casi, en el Congreso de la Ciudad de México se aprobó una, entre comillas, visibilización de lo que son las formas de discriminación que tienen que ver con el nazismo, el neonazismo, el fascismo, el neofascismo y el racismo. Y en esto agregaron, por ejemplo, el antisemitismo. ¿A dónde quiero llegar? Y con esto concluyo. No agregaron al socialismo, no agregaron al comunismo. El comunismo en la Unión Soviética costó 60 millones de vidas, 10 veces más que el holocausto que se alegó en Nuremberg.
10 veces más. Pepe, bastaría con que dijeran que en los micrófonos, que en las páginas, que en las redes se está promoviendo el odio porque criticas al gobierno para que pudieran apresarte. Ya han sido capaces de difundir videos como los que ustedes comentaban hace un rato del hijo de Xochitl, y han sido capaces, por ejemplo, de poner al SAT a investigar a periodistas críticos. Sí. El siguiente paso es detenerlos. Como así pasa de en simple. Venezuela, como pasa. Tal cual. Vamos a una pausa y regresamos a platicar. Todavía nos quedan muchos temas. Está muy buena la plática, pero rápidamente corte y volvemos aquí a Super Estéreo Milet. Estás escuchando Mesa de Diálogo. En un momento regresamos por Super Estéreo Milet, la radio con poder. Ya estamos aquí de regreso en la Mesa de Diálogo, platicando con Mario Rosales Betancourt y con Jorge Santa Cruz. Para cerrar el programa, hay tantos temas. La guerra sucia, creo que hay un montón de temas para las dos candidatas, porque Jorge Álvarez Maínez, pues como que no existe mucho, ¿no? La verdad es que Jorge, bueno, está, pero entre la caída del metro, entre lo del hijo de Xochitl Gálvez, se va a priorizar la guerra sucia que las propuestas, lo decías al principio, ¿no, Mario? Yo siento, y eso es lo terrible, eso es lo malo, porque finalmente lo que queremos es elegir a la mejor persona para gobernar y no a la menos mala, no a la peor, porque además la elección busca legitimar en un momento determinado a quien llega al poder y que después incluso se logre la unidad. Lo ideal es, por ejemplo, que el que es vencido reconozca al vencedor. Sí, claro. Eso nos sucede en los países democráticos civilizados. Pero con tantas ofensas entre sí, es obvio que no va a haber esto. Hay demasiada pasión y lo vemos en todo. De repente la candidata al gobierno de Veracruz llega a la parroquia y le dan un abucheo terrible. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Que se está generando demasiada odio, demasiada falta de simpatía. O sea, que finalmente quien llegue va a llegar con muchos contras. Con un país muy polarizado. Con un país polarizado y con un país en el que le van a criticar muchas cosas, cuando lo importante sería que el gobernante tenga el apoyo de todo el pueblo, y para apoyar a todo el pueblo, porque va a ser gobernante de todos y necesita el apoyo de todos. Por eso esa guerra sucia no nos ayuda, porque al final la división debilita a los estados. Pero bien dice, divide y vencerás. Yo creo que López Obrador ha buscado esto en 5 años, ¿no, Jorge? Sí, pero dividir al país también, ¿no? Y el problema está que los que vencen son los extranjeros, ¿no? Sí, que seguramente están involucrados, pero porque hasta socialmente las familias, ¿no? Hay grupos de amigos que se pelean porque unos están con López Obrador, otros están sin López Obrador. Socialmente nos está afectando esto también, ¿no? De ahí también el nivel de violencia de coche a coche, de vecino a vecino, que estamos muy polarizados, ¿no? ¿Es una consecuencia? Es una consecuencia de una polarización que ha sido planeada y ejecutada desde Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su discurso de confirmación de triunfo en las elecciones del 1 de julio de 2018, él dijo que iba a servir a todos los mexicanos, pero en realidad se ha visto que ha gobernado para una parte. Y en aquel discurso él dijo que él ya no se pertenecía, que le pertenecía al pueblo. Me acuerdo. Esa es una frase que acuñó Hugo Chávez cuando fue líder allá en Venezuela. Bueno, Claudia la acaba de repetir hace unos días. Unos días. Yo ya no me pertenezco. Bueno, eso es continuismo. Y eso quiere decir que la polarización continuará. Y esa polarización, ¿a quién conviene? A los líderes que controlan a los grupos organizados para servir a la polarización. ¿Y a quién más beneficia? A los grupos del crimen organizado que sin duda hacen campaña por los candidatos del oficialismo. Sí. O sea, ¿quiénes pierden con esa polarización? Pierden sobre todo la clase media, que es la clase mayoritaria y que es la que genera la riqueza y que es la que paga más impuestos.
Me gustaría dar un dato sobre lo que significaría Claudia Sheinbaum, y no es que esté a favor de Xochitl Gálvez, tan solo por un hecho que aquí va a sonar extraño, pero la mayor riqueza de un país para Jorge Santa Cruz es su gente. Su gente, claro. Y cuando se impide que nazca la gente, se le está privando al país de su mayor riqueza. Y en el ITAM acaba de decir Xochitl que ella respeta las libertades, en este caso, y sé que de lo que me pueden acusar, de respeta la libertad de las mujeres a abortar. Sí. Bueno. El problema con este gobierno, y si continúa, es que es muy hábil para presentar como logros de una minoría lo que son perjuicios para la mayoría. Claro. Voy a dar simplemente, a manera de ejemplo, el aumento al salario mínimo. 110% en el gobierno de Morena, y voy a dar también el ejemplo del aumento de 6 a 12 días obligatorias en las vacaciones, y está el tema de las pensiones, en fin. A ver, Pepe, Mario, gentiles amigas, amigos, de acuerdo con cifras del INEGI, dadas a conocer al cuarto trimestre de 2023, las reformas laborales del presidente benefician a un 45.2% de trabajadores. Y los demás, un 54.8% no. ¿Por qué? Porque los demás están en la informalidad. Claro. ¿No? Entonces a esos, para ellos no hay nada. Pero sí están bajo control muchas veces de la delincuencia organizada. Y por último, ¿quiénes generan el mayor número de empleos en México? No son las grandes empresas, son las micro, pequeñas y medianas. Pero ¿qué pasa si le aumentas la carga de los impuestos? ¿Qué pasa si le aumentas que haya más vacaciones? ¿Qué pasa si aumentan los salarios? ¿Hasta dónde vas a jalar la liga sin que revienten esas empresas? Se está atentando entonces contra la micro, pequeña y mediana empresa, y por ende se está atentando contra la creación de empleos, y por ende se facilitará el que se vayan otros más a la delincuencia, que siga la violencia, etcétera. Entonces, la situación hay que meditarla bastante bien, y como dice Mario, que no sea cuestión de emoción, que sea cuestión de razón, Pepe. ¿Cómo llegamos al debate el domingo, Mario? ¿Qué esperamos de este debate tan esperado, además? Yo lo que esperaría, el mecanismo es muy interesante, fueron preguntas hechas por la ciudadanía. Está Denise Merker, que es una profesional que las va a seleccionar y las va a hacer. Aquí lo importante es que realmente contesten las preguntas y sean propositivos. Mi temor es de que no sea así, que aprovechen el momento que tengan el micrófono para, me preguntaste de esto, pero yo te respondo que la señora otra es una de lo peor por esto y por esto y por esto. Yo lo que me gustaría es que fuera debate, que se tiran ideas contrastadas, propositivas, que se respondan las preguntas y no que pues sea lo que vimos, por ejemplo, en el debate de la Ciudad de México, un diálogo de sordos, en el que cada quien tenía su monólogo. Y otro fue con las palomitas. Y que al final, pues cada quien dijo, ganó mi candidata. Sí. Entonces, ojalá funcione. El mecanismo se ve bien y pues vamos a ver cómo se da. Ojalá sirva, porque es muy importante. Yo creo que precisamente lo importante es que la elección sea resultado del voto razonado. Y el voto razonado, pues simplemente es tener información. A mí también otra cosa que me da miedo es de que suceda, como se da en muchos debates, que se va a transmitir, seguramente lo veremos los muy interesados, pero que la mayoría de la población no lo vea. Bueno. Me quedan 2 minutitos, 1 minutito para cada uno, si me lo permite, para concluir, de manera de conclusión, en todo este panorama que hemos venido analizando a lo largo de casi una hora, ¿cómo está el país para las elecciones del 2 de junio, Jorge?
El país está totalmente dividido y está a merced de que el gobierno que entra tenga que negociar un rescate con el gobierno que quede en los Estados Unidos. Voy a dar solamente 2 ejemplos de noticias que pasaron aparentemente de noche, pero que son importantísimas. A los Estados Unidos no solo les preocupa el fentanilo y la delincuencia organizada, les preocupa el tema de los migrantes. Y ya vemos cómo trata este gobierno el tema migrante. A Estados Unidos le preocupaba que no se utilizara un herbicida que se llama glifosato. Hace unos días la Secretaría de Economía acaba de decir que sí se va a utilizar. Y a Estados Unidos le enojaba que México no importara los excedentes de maíz transgénico que se producen en la parte central de California. Si revisamos las primeras planas de la semana pasada, veremos que este gobierno ya dobló las manos y comenzó nuevamente a importar. ¿Eso qué quiere decir? Que gane quien gane, aunque sea Sheinbaum, y que diga que va a ser de igual a igual y sin miedo. No hay manera. Una cosa es el discurso y otra cosa es que llegue, por ejemplo, Trump, que ya dijo ni 10 centavos para la migración. Sí. Mario. Mira, yo creo que llega un país, por un lado hay que también tener la parte positiva, o sea, la economía, porque afortunadamente López Obrador no se ha metido con la economía, todas las variables macroeconómicas son buenas, hay crecimiento económico, estamos en un momento todavía de aprovechar el nearshoring, o sea, esa llegada de capital de China y de otros lugares que pueden establecerse en México, o sea, eso permite que se pudiera pensar que si se tiene un gobierno adecuado, pudiésemos tener buenos niveles de desarrollo en México. O sea, aquí lo más peligroso es no solo lo malo que nos pueda pasar, sino el no aprovechar las cosas buenas que podríamos tener si en un momento determinado el resultado de las elecciones fuera un pueblo unido, un pueblo en el que dedicáramos ya no a pelearnos, sino a trabajar, a aprovechar nuestras ventajas, a que haya más empleo, a que haya mejores universidades, a que haya mejor servicio de salud, a que mejoremos. Tenemos la fortuna, tenemos situaciones económicas favorables en este momento, tenemos una población muy positiva, pero el grave peligro es que todo eso se echa a perder por la política. Sí, claro, por los pleitos. No saben qué gusto me ha dado volver a verlos y que estén aquí en esta mesa de Super Estéreo Milet. Muchas gracias, Mario. Ha sido un honor, muchas gracias. No, Querido Jorge, muchas gracias también. Gracias. Otra vez reencontrarnos, muchas gracias. Aquí tiene su casa. Por el honor, muchísimas Pepe. Gracias. Y a ustedes, como siempre, también muchas gracias por habernos permitido llegar hasta donde se encuentre a través de todas nuestras frecuencias de Super Estéreo Milet a lo largo y ancho de la República Mexicana. Soy José Luis Arévalo y ya lo sabe, como todos los días le digo, buenas noches y pásela bien. Tiempo de opinar, tiempo de debatir. Es tiempo de abrir el diálogo en Milet Radio. Todas las voces, todas las opiniones. Nos escuchamos la próxima semana en Mesa de Diálogo.